Henry Box Brown fue un hombre de la era anterior a la Guerra Civil que logró escapar de la esclavitud en una plantación de Virginia y alcanzar la libertad. ¿Cómo lo hizo? Se envió a sí mismo por correo en una caja de madera. No, en serio, así fue como lo hizo. Sin embargo, su improbable escape es solo el comienzo de su increíble historia. Así que hoy vamos a echar un vistazo al hombre que literalmente se envió por correo para alcanzar la libertad. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal de Weird History. Después de eso, deja un comentario y dinos qué otras historias de escapes increíbles te gustaría escuchar. Bien, es hora de echarle un vistazo a un hombre que realmente pensaba fuera de lo común. Henry Box Brown nació en el estado de Virginia en 1815 o 1816. No estamos completamente seguros de en qué año fue porque, aunque se llevaban registros de los esclavos de las plantaciones, no siempre eran precisos al registrar los nacimientos. En 1808 Estados Unidos prohibió todas las importaciones de esclavos, lo que significaba que cualquier nuevo trabajador esclavo tenía que haber nacido en suelo estadounidense. En ese tiempo, muchos estados del sur fomentaban programas de cría de esclavos, tratándolos básicamente igual que al ganado. Virginia era uno de los estados esclavistas más duros, lleno de plantaciones de tabaco que requerían mucha mano de obra. A los esclavos en este estado tampoco se les permitía aprender a leer y escribir. En algún momento antes de 1848, Brown se casó con otra esclava, una mujer llamada Nancy, que era propiedad de otro dueño de esclavos. Tuvo que obtener permiso tanto de su dueño como del de ella para que el matrimonio pudiera ser oficiado. Aunque los esclavos no se casaban legalmente como lo hacían las personas libres en esa época, no había formularios gubernamentales ni licencias de matrimonio involucrados en sus uniones. Aún así, se llevaba a cabo una ceremonia. Henry y Nancy tuvieron varios hijos, todos los cuales eran considerados propiedad de los dueños de Nancy. Ella también fue vendida más de una vez durante su matrimonio. Uno de sus dueños, Samuel Cottrell, aceptó dinero de Brown a cambio de prometer no venderla a ella ni a sus hijos nuevamente. Por supuesto, Cottrell, siendo un traficante de personas racista, no se sentía precisamente obligado a cumplir un trato hecho con una esclava. Él rompió su palabra y vendió a la familia de Brown en agosto de 1848. Brown nunca los volvió a ver, y los historiadores no los han encontrado en ningún registro de plantaciones existente. Ahora, solo y sin nada que perder, Brown ideó un plan para escapar. Contrató a un abolicionista local y tendero llamado Samuel Smith, así como a un hombre negro libre llamado James C.A. Smith, sin parentesco, para que lo ayudaran con su plan. James C.A. Smith construyó para Brown una caja de madera que medía 1 metro de largo, 60 centímetros de ancho y alrededor de 75 centímetros de profundidad. Era lo suficientemente grande como para contener a un hombre en una posición encogida, con las rodillas dobladas, básicamente como un asiento de clase turista en un avión. Luego, usando su tienda como tapadera, Samuel Smith envió la caja por correo a la ciudad del amor fraternal, Filadelfia. Pero escapar de la esclavitud no sería tan fácil como simplemente meterse en una caja. Antes de que Henry Brown pudiera siquiera llegar a la parte del plan en la que él mismo se enviaría por correo, primero tenía que idear una forma de salir de los campos ese día, lo cual no era nada fácil. No es como si pudiera reportarse enfermo. Los dueños de esclavos no eran las personas más compasivas, así que solo lesiones muy graves podían impedirte trabajar. Cosas como esguinces de tobillo o tirones musculares no eran excusa suficiente. Pero Brown estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Así que tomó un poco de ácido sulfúrico, también conocido como aceite de vitriolo, y lo vertió sobre sus manos, quemándolas prácticamente hasta el hueso. Tuvo que ser un dolor abrumador, pero eso era lo que se necesitaba para librarse del trabajo de ese día. Sin embargo, eso significaba que tenía que viajar en una caja de madera estrecha con las manos recién quemadas, y no había manera de que pudiera recibir primeros auxilios durante el trayecto. El 24 de marzo de 1849, un grupo de abolicionistas conocido como el Comité de Vigilancia de Filadelfia recibió la caja en la que Henry Brown se había escondido. Su viaje fue peligroso, ya que nadie sabía que la caja contenía a una persona. Y todos hemos visto el estado en el que llegan algunos paquetes. Es como si correo aéreo significara que lo tiraron de un avión. Brown incluso pasó parte del viaje de cabeza, lo que solo aumentó su agonía. Afortunadamente, el comité esperaba carga humana y abrió la caja de inmediato. Brown salió de la caja y rápidamente se desmayó, lo cual es totalmente comprensible considerando la terrible experiencia por la que acababa de pasar. Además de eso, no había comido ni bebido nada en las últimas 27 horas, excepto unas cuantas galletas y una pequeña cantidad de agua. Y mencionamos sus manos, pero una vez que recuperó la conciencia comenzó a cantar, una versión improvisada de un salmo de la Biblia. El plan había funcionado. Era libre.
Después de que Brown llegó a Filadelfia, recibió mucha atención por razones obvias. No todos los días alguien escapa de la esclavitud enviándose a sí mismo en una caja. Se publicaron relatos de su viaje hacia la libertad en el periódico, y se le pidió a Brown que hablara en varias convenciones antiesclavistas. Fue en una de esas convenciones donde recibió su apodo, Boggs. Un apodo que básicamente cuenta la historia de su escape en una sola palabra. La historia de Boggs Brown lo convirtió en un héroe para muchos, pero no para todos. Por ejemplo, el legendario estadista y abolicionista Frederick Douglass criticó a Brown varias veces por hacer pública la forma en que escapó de la esclavitud, lo cual tiene sentido. Quieres guardarte ciertas cartas, especialmente las cartas sobre tu esquema secreto, de enviarte en una caja por correo. Douglass estaba molesto con Brown porque creía que otros esclavos podrían haber usado el mismo método para escapar si Brown no se hubiera delatado básicamente a sí mismo. De hecho, varios esclavos intentaron que Samuel Smith y James C. Smith los enviaran en cajas también, pero sus planes fueron frustrados por personas que sospecharon al escuchar la historia de Brown. Henry Boggs Brown inmediatamente se puso a trabajar hablando en contra de los horrores de la esclavitud en convenciones y reuniones organizadas por la Sociedad Antiesclavista. El grupo fue fundado por Arthur Tappan y William Lloyd Garrison, y entre sus miembros se encontraban conocidos partidarios abolicionistas como Susan B. Anthony, Lucretia Mott, Robert Purvis y Frederick Douglass. Brown estaba entre la élite cuando hablaba en sus conferencias. Junto con James C. Smith, el hombre negro libre que lo ayudó a escapar, Brown preparó un panorama de escenas de esclavos. En ese tiempo, los panoramas consistían en varias imágenes que se imprimían en grandes piezas de lona. El panorama giraba, permitiendo que la gente viera todas las imágenes sin tener que moverse. Piénsalo como un precursor de una presentación de PowerPoint, solo que mucho menos aburrido. Smith y Brown empezaron a llamar a su espectáculo El espejo de la esclavitud. En la narración de su vida de 1851, Henry Boggs Brown expuso su plan para curar a Estados Unidos de la esclavitud. Para empezar, quería que los estados del norte fueran duros con lo que él llamaba los estados mimados del sur. También quería que se eligiera a un nuevo presidente de los Estados Unidos, lo cual es comprensible ya que en ese momento el presidente era el completamente insípido Millard Fillmore, cuya mayor distinción es ser el presidente que nadie recuerda. Eso ni siquiera suena como un nombre real, sin ofender a los fans de Millard Fillmore. Pero el cambio más importante que Brown defendía era darles a los esclavos el derecho al voto. Él creía que al permitirles votar y postularse para cargos públicos, los negros esclavizados acabarían con la esclavitud. Henry Boggs Brown se alarmó cuando el gobierno de Estados Unidos aprobó la ley de esclavos fugitivos de 1850, y con buena razón. Según la ley, cualquier persona considerada un esclavo fugitivo podía ser secuestrada en los estados libres por cazadores de esclavos, quienes luego podían devolver al esclavo al sur. Como Brown no era legalmente un ciudadano libre, en realidad era un esclavo fugitivo, así que se mudó rápidamente a Inglaterra, donde ningún cazador de esclavos podía encontrarlo. Se llevó el espejo de la esclavitud con él y se distanció de James C. Smith como resultado. Mientras vivía en Inglaterra, Henry Boggs Brown se casó con su segunda esposa, una actriz blanca de Cornwall llamada Jane, en 1855. La pareja tuvo una hija juntos, una niña llamada Annie. Para ese entonces, Brown se estaba alejando de El espejo de la esclavitud y de sus discursos abolicionistas, y comenzó a trabajar para convertirse en artista de circo y de teatro. Tanto su esposa como su hija actuaban en los espectáculos con él. La última carrera de Henry Boggs Brown fue la de mago o mesmerista, que es lo que ahora llamaríamos hipnotizador. Él se hacía llamar el príncipe africano y a veces incluso aparecía en el escenario desde la misma caja que lo había llevado a la libertad. Y uno pensaría que siendo mago habría sabido no revelar los secretos de su escape. Brown fue criticado por los abolicionistas por aparentemente haberle dado la espalda a la causa, pero después de todo lo que había soportado, incluyendo la pérdida de toda su familia, solo quería ganarse la vida a su manera y dejar su pasado atrás. Es difícil estar en desacuerdo con eso. ¿Mencionamos lo que le pasó a sus manos? Henry Boggs Brown trabajó para crear dos autobiografías diferentes sobre su vida. La primera se tituló Narrativa de Henry Boggs Brown, quien escapó de la esclavitud encerrado en una caja de 3 pies de largo y 2 pies de ancho, escrita a partir de una declaración de hechos hecha por él mismo, con comentarios sobre el remedio para la esclavitud. Y sí, todo eso era el título. Era como un álbum de Fiona Apple. El libro fue escrito con la ayuda de Charles Stearns y se publicó en 1849, poco después de que Brown llegara a Filadelfia.
Su segunda autobiografía tenía un título mucho más conciso, Narrativa de la vida de Henry Box Brown, escrita por él mismo. Publicado en 1851, contenía en su mayoría material similar al que estaba en el primer libro, pero Enviarte a ti mismo en una caja es una de esas historias que nunca pasan de moda. Después de vivir en Inglaterra durante varios años con su nueva esposa e hijo, Henry Box Brown regresó a los Estados Unidos. Más tarde, él y su nueva familia se establecieron en la provincia de Ontario, Canadá. Aunque la guerra civil había terminado y la esclavitud había sido abolida, él se sentía más cómodo viviendo fuera de los Estados Unidos, en un área rodeada de otros ex-esclavos que habían escapado. Continuó trabajando como mago y mesmerista en Canadá, donde permaneció hasta su muerte en 1897. El trabajo esclavo era un aspecto enorme de la vida romana, y la República dependía en gran medida del trabajo gratuito de seres humanos que no tenían derechos ni posesiones y quedaban a merced de sus amos para hacerlos trabajar hasta morir, matarlos de hambre y torturarlos, y a veces incluso asesinados por simple diversión. Claro, puede que hayas visto a Russell Crowe interpretar a uno en una película, pero lo más probable es que no tengas idea de lo brutal que realmente era. Hoy exploraremos cómo era realmente ser un esclavo romano. Los esclavos en la antigua Roma no solo trabajaban como sirvientes domésticos o agrícolas, hacían prácticamente todo tipo de trabajo servil que puedas imaginar. Generalmente clasificados como urbanos o rurales, los esclavos hacían de todo, desde cocinar y limpiar hasta trabajar en minas de plata. En las propiedades rurales, los esclavos podían realizar tanto tareas domésticas como no domésticas, incluso trabajar como herreros, panaderos y guardias. Ocasionalmente, los esclavos urbanos trabajaban como contadores y administradores para empresarios. Si eras un esclavo que provenía como prisionero de guerra, podrías haber sido vendido al Estado y podrías haber sido asignado a combatir incendios, cuidar edificios públicos e incluso trabajar como verdugo. Algunos esclavos romanos vivieron toda su vida, desde el nacimiento hasta la muerte, trabajando como propiedad de un amo, pero otros que lograban reunir un poco de dinero tenían un destino más afortunado. La forma más antigua y sencilla para que un esclavo obtuviera la libertad era simplemente ser liberado por su amo, tal vez en un testamento, aunque normalmente esto iba acompañado de algún tipo de ceremonia o pago. Algunas personas se convirtieron en esclavos vendiéndose a sí mismos a la servidumbre para pagar sus deudas durante un cierto periodo de tiempo. Si ese era el caso, serías liberado tan pronto como tu contrato terminara. Los esclavos también podían acumular dinero mediante un peculio o cuenta que controlaban mientras estaban bajo la autoridad de un amo. Este tipo de riqueza podía ser tierra o dinero, y aunque técnicamente seguía bajo el control del amo, los esclavos podían usarlo como una herramienta para comprar su libertad. Sin embargo, después de comprar su libertad, los esclavos no se convertían mágicamente en ciudadanos romanos de pleno derecho. Después del proceso de manumisión, es decir, comprar su libertad, estos ex esclavos eran más bien ciudadanos con derechos limitados y se convertían en clientes de sus antiguos dueños. También tenían restricciones para ocupar cargos públicos. Y si tenías menos de 30 años y querías comprar tu libertad, no tenías ninguna posibilidad. Según el jurista romano Gallo, los esclavos menores de 30 años no podían ser liberados durante el primer siglo de nuestra era. Ser esclavo era cruel pero insoportable en cualquier época, y los esclavos romanos no eran la excepción. Se esperaba que los esclavos considerados propiedad de sus amos se comportaran, y si no lo hacían, las consecuencias eran de pesadilla. En Meniacamay de Plotus, el dramaturgo del siglo II atribuye las siguientes palabras a Mecinio, un esclavo: azotes, grilletes, el molino, cansancio, hambre, frío, intenso, son el pago por la ociosidad. De eso tengo muchísimo miedo, así que, sin duda, es mucho mejor portarse bien que portarse mal. No me molestan los regaños, pero sí odio los azotes de verdad. Uf. Los dueños de esclavos podían golpear y castigar a los esclavos de manera brutal, infligiendo desde latigazos hasta cadenas y grilletes. Los amos también tenían libertad para vender a sus esclavos, ejecutarlos por ahorcamiento o crucifixión, y hacerlos realizar las peores tareas como castigo. Y si intentabas escapar, te marcaban con hierro. ¡Au! Nada suena menos apetitoso que raciones limitadas de pan, ¿verdad? Bueno, los esclavos, siendo el nivel más bajo de la sociedad romana, claramente no comían como reyes. Este tipo, Catón el Viejo, quien fue soldado, estadista e historiador de los siglos CC y II a.C., escribió sobre las necesidades diarias de los esclavos agrícolas, específicamente sobre lo que debían recibir de comida y bebida. Según Catón, los esclavos debían recibir trigo para hacer pan, aunque los esclavos encadenados que no podían moler su propio grano debían recibir el pan ya hecho. Cuando los esclavos trabajaban en los campos durante el verano, se necesitaba más harina, así como vino adicional. Si estuviéramos trabajando en los calurosos campos romanos todo el verano sin recibir dinero, también necesitaríamos vino adicional.
Además de pan y vino, los esclavos comían lo que Catón llamaba un aderezo. Sin embargo, este aderezo Roma no era exactamente lo que encontrarías en un hot dog de estadio de béisbol. En lugar de pepinillos estaba hecho de aceitunas. Durante el primer siglo a.C., los esclavos complementaban su dieta recolectando frutas y verduras silvestres, además de cultivar sus propios cultivos. Los esclavos domésticos tenían la oportunidad de iniciar huertos urbanos. Por supuesto, siempre tenían la opción de comer las sobras de su amo. Mientras que la mayoría de los esclavos funcionaban como una fuerza laboral obligada y no remunerada, algunos hombres y mujeres esclavizados llegaron a unirse a las filas de criminales y prisioneros de guerra en la arena de gladiadores. Compuestos principalmente por esclavos, los primeros combates de gladiadores aparecieron ya en el siglo III a.C. Un esclavo famoso, Espartaco, en realidad fue entrenado en una de las escuelas de gladiadores de Roma. Y si la idea de una escuela de gladiadores te suena genial, digamos que estas academias de entrenamiento de gladiadores no eran precisamente campamentos de verano. Los gladiadores en entrenamiento eran tratados más o menos como prisioneros, pero sí recibían comida, atención médica y entrenamiento especializado con armas. Tratados más como inversiones que como seres humanos, estos luchadores no eran asesinados muy a menudo. Eran demasiado valiosos, según el arqueólogo Wolfgang Neubauer. Muchos exesclavos también se ofrecieron como voluntarios para ser gladiadores. Con oportunidades limitadas después de comprar su libertad, también conocida como manumisión, esencialmente se entregaban de nuevo a la servidumbre, jurando un juramento gladiador de ser quemados por el fuego, encadenados, golpeados y morir por la espada. Bueno, para hacer un juramento tenemos que admitir que el juramento de los gladiadores es bastante extremo, pero tienes que imaginar que las condiciones para los esclavos liberados debían ser bastante terribles si realmente se ofrecían voluntariamente para luchar hasta la muerte. Una cosa que los esclavos urbanos y rurales tenían en común era que ambos vivían en habitaciones que normalmente estaban muy alejadas de sus amos y supervisores. Los sirvientes domésticos aún vivían en la casa de su amo. A veces incluso dormían lo suficientemente cerca como para atender sus necesidades durante la noche. Pero había un esfuerzo deliberado por mantener a los esclavos separados de los hombres y mujeres libres. Normalmente los cuartos de los esclavos se ubicaban cerca de las áreas de almacenamiento y por lo general se compartían con otros esclavos. Imagina una litera junto a un garaje, pero al estilo romano. Si fueras un esclavo romano, lo más probable es que tu estilo no fuera precisamente el mejor. A los esclavos se les obligaba a usar ropa sencilla, no muy diferente de las prendas que usaban los hombres y mujeres libres pobres. Los amos proporcionaban una túnica de 3 pies y medio y una capa cada 2 años. Si tenías el torso largo, parece que no tendrías suerte. Además, cada 2 años se debían dar buenos zapatos. Imagina recibir solo un par de zapatos cada 2 años. Y esto fue en una época en la que no existía la cinta adhesiva. Para colmo, a los esclavos masculinos no se les permitía usar la prenda romana por excelencia, la toga. A las esclavas también se les prohibía usar estolas, un vestido que se llevaba sobre la túnica. Según Séneca, el Senado romano una vez consideró instituir un uniforme para los esclavos para distinguirlos más claramente en la sociedad. Finalmente decidieron no hacerlo para evitar que los esclavos supieran cuántos de ellos había realmente. Escalofriante. ¿Por qué le preocuparía al Senado romano que los esclavos supieran cuántos eran? Bueno, porque había muchísimos. O sea, muchísimos. La enorme cantidad de esclavos en la sociedad romana provocaba tensión y temores de una rebelión. Los romanos tenían razón en estar preocupados. Las tensiones en torno a los esclavos iban en aumento en el Imperio Romano, y era solo cuestión de tiempo antes de que comenzaran a surgir rebeliones a gran escala. Aparte de pequeños enfrentamientos, hubo una famosa rebelión de esclavos a gran escala que realmente representó un riesgo para la sociedad romana. ¿Recuerdas a Espartaco, de quien hablamos antes, el esclavo que fue enviado a entrenar en una escuela de gladiadores? Bueno, ese mismo tipo llegó a liderar una revuelta de esclavos que incluyó a unos 70.000 esclavos y simpatizantes luchando contra el ejército romano. Ahora sí que esos son números serios. Espartaco y sus fuerzas lucharon contra el ejército romano varias veces desde el 73 hasta el 71 a.C., derrotándolos 3 veces antes de ser asesinado. Según las fuentes, Espartaco luchó valientemente hasta el final, herido por una lanza en el muslo, pero cayó sobre una rodilla, sostuvo un escudo frente a él y combatió a sus atacantes hasta que él y un gran número de sus seguidores fueron rodeados y cayeron. Aunque Espartaco y su ejército pudieron haber perdido al final, su lucha no fue en vano. Las preocupaciones por futuros levantamientos llevaron a que se tomaran medidas legales para asegurar o al menos fomentar un mejor trato hacia los esclavos. A diferencia de otras formas históricas de esclavitud, la esclavitud romana no dependía de la raza o etnia, y la cantidad de esclavos variaba según la época. Después de las guerras púnicas durante los siglos III y II a.C., miles de hombres y mujeres fueron esclavizados.
muchos de los cuales trabajaron como artesanos, obreros y jornaleros agrícolas. A medida que el imperio se expandía, Roma tomaba cada vez más prisioneros de guerra y muchísimos no romanos eran esclavizados, incluyendo personas de Grecia, Egipto, el norte de África, la Galia y Asia Menor. Aparentemente Roma era una nación esclavista que no discriminaba, supongo. Las esclavas no estaban exentas del trabajo manual, pero a menudo realizaban tareas personales bajo la supervisión de mujeres romanas de la élite y adineradas. A los esclavos se les podía entrenar para aplicar cosméticos y arreglar el cabello, algo así como un equipo de belleza obligado a estar ahí y que no recibe pago. Otras esclavas incluso servían como nodrizas para mujeres romanas adineradas. Eso sí que es un trabajo terrible con los pechos. La emperatriz Livia, esposa de Augusto, tenía más de 1000 sirvientes, muchos de los cuales eran esclavas y esclavos por igual. Las esclavas también eran vulnerables a los caprichos de los amos y podían terminar siendo víctimas desafortunadas de abuso sexual, a veces con los amos cobrando una tarifa para que los esclavos varones participaran en estos actos atroces. Rodeados de todo este dolor y sufrimiento, no es de extrañar que tanto esclavas como esclavos estuvieran ansiosos por lanzarse a la arena de los gladiadores. La esclavitud era generalizada y fundamental para la economía romana, pero había diferentes opiniones sobre cómo debían ser vistos los esclavos en la sociedad romana. Los estoicos, especialmente Séneca el Joven, escribieron sobre la relación entre esclavo y amo, enfatizando la humanidad del primero junto con la responsabilidad del segundo de ser amable y paternalista. Según Séneca, un esclavo proviene de la misma raíz, vive bajo los mismos cielos y, en igualdad de condiciones contigo, respira, vive y muere. Epicteto, quien fue esclavo, vivió y enseñó en Roma y también pidió que los amos trataran justamente a sus esclavos. Epicteto consideraba que los esclavos eran nobles, pero ¿es la nobleza lo mismo que la libertad? No exactamente. Una cosa es segura: cualquier sociedad que depende del trabajo esclavo no es una cultura sostenible ni justa. Por suerte, la esclavitud cayó junto con el Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. A mediados del siglo XVII comenzó a formarse una alianza como nunca antes se había visto entre las tribus nativas americanas seminolas y los esclavos negros fugitivos. Los seminolas negros eran un grupo de libertos y esclavos fugitivos que vivían en Florida desde al menos 1689. Sin embargo, a pesar de que su unión cambió el curso de la historia estadounidense, los seminolas negros fueron, en su mayoría, olvidados. Y hoy vamos a contarte algunas cosas que nunca supiste sobre la alianza entre los indios seminolas y los esclavos fugitivos. A finales del siglo XVII, los colonos españoles en Florida estaban en medio de un conflicto serio con los residentes británicos de Carolina, un área que consistía en lo que hoy es Georgia, así como Carolina del Norte y del Sur. Como resultado, necesitaban un fuerte que pudiera servir como barrera para protegerlos. Así que en 1681 se fundó el Fuerte Mosse, justo al norte de San Agustín. Con tantos esclavos fugitivos buscando la libertad en la Florida española, los colonos decidieron que el fuerte debía ser administrado por hombres negros liberados. En total, 38 hombres administraron el fuerte y establecieron lo que ahora se reconoce como el primer pueblo completamente negro en Norteamérica. Cuando la Florida fue cedida posteriormente a Gran Bretaña en el Tratado de París de 1763, los hombres liberados ya no fueron bienvenidos. Muchos se vieron obligados a huir a la nación seminola, comenzando así la alianza de la nación seminola con los seminolas negros. La relación entre los seminolas negros y los seminolas nativos era, por decirlo menos, complicada. Los dos grupos eran socios circunstanciales que se unían como equipo cuando les convenía y se separaban cuando no era así. Compartieron gran parte de sus respectivas culturas entre sí y se unificaron aún más mediante matrimonios entre ambos grupos a lo largo de generaciones. También fueron una de las primeras comunidades estadounidenses en navegar las aguas turbias de unir dos grupos étnicos diferentes, algo que se convertiría en una especie de motivo recurrente en la historia de Estados Unidos. Aunque en ese entonces no se les reconoció por ello, los académicos de hoy finalmente están comenzando a reconocer los importantes avances que estos dos grupos tan diferentes lograron al unirse. El territorio de la nación seminola ha cambiado muchas veces y abarca varios estados y países. Después de la guerra de 1812, tanto los seminolas nativos como los seminolas negros se mudaron del norte de Florida hacia las áreas del sur y centro del estado. Estaban haciendo todo lo posible por alejarse de los colonos blancos que avanzaban, lo cual resultó ser una decisión prudente. A principios de la década de 1820, un gran grupo incluso tuvo que escapar a las Bahamas.
Después de la Segunda Guerra Seminola, que terminó en 1842, muchos seminolas y esclavos fugitivos fueron trasladados a otro nuevo territorio en Oklahoma. Sin embargo, otros eligieron un camino diferente y terminaron en Texas y el norte de México. Alrededor de 1816, el general Andrew Jackson, quien sería el 7º presidente de los Estados Unidos, recibió la orden de expulsar por la fuerza a cualquier esclavo fugitivo que estuviera siendo protegido por los grupos de seminolas negros. Para lograr esta tarea, adoptó una estrategia que consistía principalmente en quemar y saquear las aldeas seminolas. Estos ataques, como probablemente no te sorprenda saber, rápidamente se convirtieron en el catalizador del primer gran conflicto entre los colonos blancos y la nación seminola. Aunque los seminolas negros lucharon, Jackson capturó las ciudades controladas por los españoles de Pensacola y San Marcos. Finalmente, los españoles terminarían cediendo Florida en 1819, además de renunciar a sus reclamos de soberanía española en Texas. De 1835 a 1842, la nación seminola una vez más se encontró librando una guerra brutal contra los colonos blancos que querían sus tierras. Como sucedió, la tierra que les había sido otorgada por Estados Unidos como una reserva resultó ser muy deseada por los dueños de plantaciones que buscaban expandir sus operaciones. Sin darse cuenta de lo valiosa que era la tierra cuando la regalaron, los colonos la exigieron de vuelta y el conflicto resultante fue absolutamente devastador. Sin querer abandonar su hogar, las tribus seminolas lucharon contra la ley de traslado forzoso de los indígenas. Fue una guerra costosa para Estados Unidos, con estimaciones de gastos que oscilan entre 40 y 60 millones de dólares, lo que hoy en día sería mucho más de 1,000 millones de dólares. La expansión es algo realmente grandioso. Claro, tenemos que crecer, pero no a costa de las cosas que este país fue fundado para proteger. Muchos, si no es que la mayoría de los académicos, incluyendo aquellos enfocados en estudios afroamericanos, sorprendentemente pasaron por alto la importancia del levantamiento seminola durante mucho tiempo. Durante casi 150 años fue prácticamente olvidado, ya que la mayoría de los libros de historia se enfocaron en el papel de los guerreros seminolas nativos en lugar de los esclavos fugitivos y los seminolas negros que lucharon junto a ellos. De 1835 a 1838 aproximadamente, entre 385 y 465 esclavos fugitivos y entre 500 y 800 seminolas negros lucharon junto a los seminolas nativos en la Segunda Guerra Seminola, formando una alianza aún más fuerte, una que eventualmente les ganaría su libertad. El 28 de mayo de 1830, el presidente Andrew Jackson firmó la Ley de Remoción de los Indios. Aún así, a las autoridades les tomó varios años desalojar realmente a los seminolas de la tierra. Muchas otras tribus de todo el sureste de Estados Unidos también fueron reubicadas a la fuerza en una zona al oeste del Mississippi que llegó a conocerse como territorio indígena. ¡Lárguense de aquí! ¡Lárguense de aquí! ¡Agárrenlo! Sin embargo, los seminolas fueron llevados a Nueva Orleans, donde los subieron a un barco que los llevaría a su nueva tierra en Fuerte Gibson. Habiéndoles prometido su libertad si cooperaban, un grupo de 250 seminolas, incluyendo a un gran número de seminolas negros, aceptaron las condiciones de su viaje. Las clases más bajas de personas blancas están azotando a los cherokees con látigos de cuero, varas de nogal y ramas partidas. No estamos seguros en nuestra casa. Después de la Segunda Guerra Seminola, los dueños de plantaciones blancos rápidamente se dieron cuenta de que no les convenía admitir que habían sido derrotados por rebeldes negros. En un intento de apaciguar a ambos bandos, a los miembros negros de la rebelión se les concedió su libertad, y el incidente fue deliberadamente ocultado en la historia estadounidense. Aunque a los esclavos se les había concedido la libertad en otras situaciones, esta fue la única vez antes de la Guerra Civil en que se otorgó la libertad a esclavos fugitivos. Cuando la esclavitud todavía se practicaba en el sur de Estados Unidos, el dominio que ejercían los dueños de las plantaciones era fundamental. Los dueños de las plantaciones tenían que mantener su control sobre los esclavos para asegurar la continuidad de sus negocios y el estilo de vida que habían establecido para sí mismos. Esta dinámica juega un papel importante para explicar por qué los esclavos fugitivos que lucharon en la Segunda Guerra Seminola fueron en gran parte olvidados por la historia. Era del interés de los dueños de las plantaciones minimizar cualquier caso de rebelión de esclavos, especialmente aquellos que tuvieron éxito, para que otros cautivos no intentaran hacer lo mismo. Se utilizó un sistema de eufemismos en los periódicos para difundir la historia sin que ningún afroamericano se diera cuenta de lo que había sucedido. La gente blanca no sabe que las personas esclavizadas siempre resistieron, siempre lucharon por su libertad. Nacido en 1812 y también conocido como Juan Caballo,
John Horse fue un seminola negro que creció entre los seminolas Oconee. De niño aprendió a cazar y pescar, y se volvió hábil tanto con arcos y flechas como con rifles. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, John también aprendió a leer y escribir en varios idiomas. Se sabe que tiene conocimientos funcionales de español, inglés y la lengua echiti, hablada por los Oconee. Entre otras cosas, más adelante lideraría el mayor levantamiento de esclavos en la historia de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Seminole. También conoció a 2 presidentes, fue asesor de varios jefes seminolas y más tarde sirvió como un distinguido oficial en el ejército mexicano. Hacia el final de su vida, guió a su gente desde Florida hasta el norte de México, donde les proporcionó un lugar seguro para vivir, un lugar en el que sus descendientes aún residen hoy en día. John Horse tuvo una vida increíble según cualquier estándar. Y para cuando murió a los 70 años, había logrado su sueño de asegurar una tierra donde su gente pudiera vivir en libertad. Las estrellas titilan mientras la música ancestral y fúnebre de los indios resuena en la solemne quietud de la noche. Las tribus Chickasaw, Choctaw, Cherokee, Creek y Seminole eran consideradas las principales naciones nativas americanas con las que los colonos blancos y los afroamericanos tenían relaciones. Las primeras 4 poseían esclavos para diversos fines, y, en la mayoría de los casos, esos esclavos trabajaban en grandes plantaciones o granjas. La relación de los seminolas con los negros, por otro lado, era bastante diferente y había mucha menos esclavitud en la que las personas eran tratadas como propiedad. En cambio, los seminolas negros eran vistos como hombres libres. Aunque nunca parecieron obtener una aceptación completa dentro de la nación seminola, aún así gozaban de muchos más derechos que los afroamericanos en territorio indígena. A veces puede ser difícil determinar quién formaba parte de un grupo étnico en particular y quién no. La cuestión se vuelve mucho más complicada cuando se añade al asunto una compensación histórica de millones de dólares. Nos referimos a un conflicto que surgió en 2002 cuando el gobierno federal otorgó una enorme compensación a los miembros de la nación seminola en Oklahoma. La situación ya se había vuelto tensa en cuanto a la aceptación de los seminolas negros en la tribu antes de que eso sucediera, y el dinero no facilitó las cosas a la hora de determinar quién recibía qué. Muchas de las personas que argumentaban a favor de la inclusión señalaron que ha habido una larga historia de matrimonios mixtos entre los seminolas negros y los seminolas nativos y que la compensación debería repartirse justamente. Los seminolas negros intentaron demandar al gobierno federal por su parte, pero en 2004 la Corte Suprema de los Estados Unidos falló en su contra. El tribunal sostuvo que la demanda no podía avanzar sin que la nación seminola de Oklahoma fuera incluida como parte. Sin embargo, los seminolas de Oklahoma se negaron a unirse, y como nación soberana, el tribunal no podía obligarlos a hacerlo. Mucha gente sabe que George Washington tenía esclavos, pero ¿cómo era la vida para los esclavos en la plantación Mount Vernon de Washington? En resumen, era bastante malo. Hoy vamos a echar un vistazo a cómo era ser esclavo en Mount Vernon de George Washington. Se esperaba que los esclavos de Washington trabajaran 6 días a la semana, y la mayoría de los esclavos tenía el domingo libre. Además de sus tareas en la plantación, también tenían que encargarse de sus viviendas, cultivar y cocinar su propia comida y reparar su ropa. Muchas personas esclavizadas también producían bienes que podían vender por dinero. Un registro de 1792 menciona a una esclava de Mount Vernon llamada Easter vendiendo una escoba por 6 peniques. Durante el poco tiempo libre que tenían, algunos esclavos jugaban. En 1798, un testigo describió a un grupo de 30 esclavos jugando un juego llamado Prisoner's Base, que consistía en correr y saltar. Pero realmente no había mucho tiempo para juegos. En Mount Vernon, Washington esperaba que sus esclavos realizaran sus labores siempre que hubiera luz. En una carta de 1789 a uno de sus capataces escribió: «Solicito que mi gente esté trabajando. Tan pronto como haya luz, trabajen hasta que oscurezca y sean diligentes mientras estén en ello». Difícilmente es necesario porque la conveniencia de esto debe ser evidente para cualquier administrador que atienda a mis intereses. Washington agregó: «El trabajo perdido nunca se puede recuperar». Por eso ordenó al capataz asegurarse de que cada trabajador, hombre o mujer, haga tanto como su fuerza lo permita en 24 horas sin poner en peligro su salud o constitución. Mientras Washington y su familia vivían juntos en su mansión, sus esclavos no tenían tanta suerte. Mount Vernon era una plantación de 8,000 acres dividida en 5 granjas diferentes. La granja Mansion House, la más cercana a la casa de la familia Washington, albergaba a la mayor cantidad de esclavos, alrededor de 90 personas. Incluían albañiles, carpinteros, cocineros, jardineros y molineros, quienes ayudaban a que la plantación funcionara sin problemas. La granja también albergaba a los conductores de carretas y carros de Washington, mayordomos y sirvientas, y otros que trabajaban en la mansión. Otros 45 esclavos vivían en Dog Run y 57 vivían en River,
41 esclavos vivían en Moody Hole y 76 en Union. Las granjas exteriores cultivaban principalmente cosechas, y los esclavos que vivían allí eran obligados a trabajar en los campos todo el día. Estas disposiciones de vivienda se usaban para separar a los miembros de las familias esclavizadas, así que rara vez se veían entre sí. Por ejemplo, un hombre esclavizado en Mount Vernon, llamado Joe, vivía en Mansion House Farm, mientras que su esposa, Priscilla, era trabajadora de campo y vivía en una de las granjas exteriores conocida como Dog Run, junto con los 6 hijos de la pareja. A Joe solo se le permitía visitar a su familia en sus días libres, que eran prácticamente solo los domingos y días festivos. Aún así, visitar a la familia no era fácil para un esclavo. A veces tenían que caminar millas después del atardecer para ver a sus seres queridos. Joe y Priscilla, por ejemplo, vivían a casi 5 kilómetros de distancia y tenían que regresar a casa antes del amanecer del día siguiente. Washington, de entre todas las personas, tenía quejas sobre la situación que él mismo había creado. Se quejaba de que sus esclavos estaban cansados por caminar de noche para ver a sus familias. Las personas esclavizadas en Mount Vernon vivían en espacios muy reducidos. En 1798, un poeta polaco llamado Julian Nimzewicz visitó la plantación y se horrorizó por lo que encontró en los alojamientos de los esclavos, a los que llamó chozas. En sus propias palabras, sus viviendas no pueden llamarse casas. Son mucho más miserables que las chozas más pobres de nuestros campesinos. El esposo y su esposa duermen en una cama miserable, los niños en el suelo. En una casa, el visitante presenció a un muchacho de unos 15 años tirado en el suelo con un ataque de terribles convulsiones. Las condiciones de vida, junto con la mala alimentación, significaban que los esclavos a menudo padecían enfermedades infecciosas. El 22 de enero de 1792, el administrador de la granja registró: muchos niños están muy mal con la tos ferina en cada sección. A veces, las peticiones de Washington iban mucho más allá de lo que la mayoría de los dueños de esclavos pedían a sus esclavos. Según el historiador Robert Darnton, quien escribió un libro llamado Los dientes postizos de George Washington, el padre fundador más famoso compró dientes de sus esclavos, y algunas pruebas respaldan esa idea. En 1784, el libro de la plantación de Mount Vernon registró la transacción en la que el dentista de Washington, el Dr. Jean LeMayer, compró 9 dientes de un esclavo. En ese tiempo, los dentistas compraban dientes para trasplantarlos en las bocas de los pacientes. Pero en una acción que tal vez no sorprenda a nadie, el dueño de esclavos le pagó a su esclavo solo 1/3 de la tarifa comúnmente aceptada. En 1784, Washington escribió: confieso que mi fe en la eficacia del trasplante se ha visto sacudida. Varios años después, perdió su último diente y pasó a usar dentadura postiza completa. Las famosas dentaduras postizas de Washington también contenían dientes humanos, posiblemente dientes que él también había comprado a sus esclavos a precios muy bajos. Docenas de personas esclavizadas intentaron huir de Mount Vernon, pero solo algunas lo lograron. Durante la Revolución Americana, cuando Washington estaba ocupado con los británicos, un grupo de 17 esclavos cruzó las líneas enemigas para escapar. Los 14 hombres y 3 mujeres lograron huir con éxito a un buque de guerra británico atracado en el río Potomac, frente a la costa de Mount Vernon. Los esclavos que estaban al servicio directo de la familia Washington también intentaron escapar. El asistente de Washington, Christopher Shields, intentó huir sin éxito con su prometida. Hércules, el cocinero de la familia, escapó de la plantación, al igual que la doncella de Martha Washington, Ona Judge. Ona Judge tenía 22 años cuando se enteró de que sus dueños planeaban regalarla a un desconocido como regalo de bodas. Huyó a New Hampshire, donde vivió el resto de su vida como mujer libre. En 1792, Washington se maravilló de lo bien que sus esclavos entrenaban a sus perros. Le escribió a su administrador: es asombroso ver el control que tienen sobre sus perros. Pero también era desconfiado. Washington sospechaba que los esclavos usaban los perros para robar ovejas por la noche, que luego vendían en el mercado negro para ganar dinero extra. Para ponerse en contra de la ASPCA o de cualquier amante de los animales, Washington ordenó a su administrador que reuniera a los perros y los matara. Si se sorprendía a los esclavos con mascotas no autorizadas, eran castigados por orden de Washington. Cabe mencionar que Washington no fue el único padre fundador que ahorcó perros. Thomas Jefferson también ahorcaba a los perros de sus esclavos como castigo. ¿Nunca han oído hablar de John Wick? En una práctica que suena como algo que haría Montgomery Burns, George Washington llevaba un registro de cuándo sus esclavos daban a luz, porque sus hijos automáticamente se convertían en su propiedad y necesitaba llevar un control de su riqueza. En un informe fechado el 16 de febrero de 1793, un capataz anotó que durante la semana anterior, la plantación había ganado 9 corderos y un niño varón de Linis. Después de dar a luz, se esperaba que las mujeres esclavizadas en Mount Vernon regresaran a sus trabajos habituales en 3 a 5 semanas.
dejando a su recién nacido al cuidado de otros niños o familiares ancianos. Se esperaba que las mujeres en ese tipo de licencia de maternidad siguieran trabajando desde casa y participaran en la costura y el tejido poco después de dar a luz. Los niños esclavizados no recibían educación formal y se esperaba que trabajaran en la plantación tan pronto como fueran físicamente capaces. Algunos podrían pensar que Washington era simplemente un producto de su época y que estas prácticas eran normales para un dueño de esclavos. Pero eso no parece ser el caso. Washington era cruel con sus esclavos incluso según los estándares de otros dueños de esclavos. Uno de los vecinos de Washington, un hombre llamado Richard Parkinson, afirmó que todos los vecinos de Washington opinaban que él trataba a sus esclavos con más severidad que cualquier otro hombre. Se sabe que Washington ordenaba azotes cuando los esclavos desobedecían y, según se informa, amenazaba con venderlos a las Indias Occidentales, donde nunca volverían a ver a sus familias. En 1799, cuando Washington murió en su casa de Mount Vernon, su propiedad albergaba a 317 esclavos. Washington heredó sus primeros esclavos a los 11 años cuando su padre murió y le dejó 10 esclavos a su hijo. Washington y su familia poseyeron a más de 500 personas durante 5 décadas. También interactuó con cientos más a lo largo de su vida. Además de los cientos de esclavos que vivían en Mount Vernon, había muchos otros esclavos en el condado de Fairfax, Virginia. Para cuando Washington ayudó a ganar la Revolución Americana, más del 40% de la población en el condado de Fairfax estaba compuesta por personas esclavizadas. Los esclavos de Mount Vernon frecuentemente resistían su esclavitud. Algunos huyeron para escapar permanentemente de la esclavitud, mientras que otros resistieron mediante métodos sutiles, como fingir enfermedad o trabajar lentamente. Algunos extraviaban o dañaban herramientas o equipos como forma de protesta. Era difícil para los amos probar que los esclavos estaban resistiendo de manera pasiva. Los esclavos también resistían robando de la plantación. Los capataces de Washington a menudo acusaban a los esclavos de robar herramientas, ron, comida y tela. En 1794, Washington le aconsejó a una mujer que planeaba abrir una tienda que evitara tratar con esclavos. Le escribió a su administrador que si llega a hacer negocios con ellos, no podrá distinguir entre cosas robadas o no robadas. En una época, Washington vivió en Filadelfia, donde la ley de abolición gradual de Pensilvania ordenaba que las personas esclavizadas fueran liberadas después de 6 meses en el estado. Sin embargo, Washington utilizó una laguna legal para evitar perder a sus propios esclavos. Cada 6 meses, él se aseguraba de que sus esclavos salieran del estado para evitar que pudieran usar la ley a su favor. Con el tiempo, las ideas de Washington sobre la esclavitud evolucionaron. En sus últimos años, el presidente llegó a convencerse en privado de que la esclavitud como institución debía terminar gradualmente. Cuando redactó su testamento en 1799, Washington incluyó órdenes para liberar a sus esclavos después de la muerte de Martha Washington. Sin embargo, como Martha técnicamente era la dueña de la mayoría de los esclavos de Mount Vernon por su primer matrimonio, Washington en realidad no podía liberar a todos. El testamento dejó a Martha con miedo de que los esclavos de su esposo intentaran matarla. Los amigos de Martha pudieron haber considerado razonable este miedo porque, según Abigail Adams, la esposa del presidente John Adams, le aconsejaron a Martha liberar a todos los esclavos al final del año. Ella siguió ese consejo, y el 1 de enero de 1801, poco más de un año después de la muerte de Washington, Martha liberó a los esclavos de su esposo. A los niños en las escuelas estadounidenses se les enseña que los esclavos en los Estados Confederados fueron liberados cuando Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación el 22 de septiembre de 1862. Si bien es cierto, la realidad de liberar realmente a esos esclavos fue mucho más complicada. Hoy vamos a echar un vistazo a lo que realmente sucedió en las plantaciones cuando los esclavos fueron liberados. Bien, así que regresemos a los días posteriores a la Guerra Civil. Uno pensaría que, una vez liberados, los esclavos se irían de las plantaciones tan rápido como humanamente posible. Pero en su autobiografía, Booker T. Washington mencionó que muchos exesclavos, especialmente los mayores, decidieron quedarse. Aunque eran libres, estos exesclavos normalmente hacían acuerdos con sus antiguos amos para trabajar a cambio de un salario. Según Washington, uno por uno, los esclavos mayores empezaron a salir de los barracones y regresar a la casa grande para tener una conversación en voz baja con sus antiguos dueños sobre el futuro. Thomas Rutling tenía solo 9 años cuando él y sus compañeros esclavos se enteraron de su emancipación. Él pensó que la libertad significaría que su familia ahora viviría una vida como la de su antiguo amo, pero en cambio, la familia decidió quedarse en la plantación 2 años más. Rutledge, junto con su hermano y su hermana, finalmente dejó la plantación en 1865. Fueron a vivir con una familia en Nashville. Más tarde asistió a la escuela Fisk para personas de color libres, que con el tiempo se convirtió en la Universidad Fisk.
En su libro de 1909, Recuerdos de los días de esclavitud en la infancia, la ex esclava Annie L. Burton escribió sobre sus propias experiencias con la emancipación. Annie recordó que cuando la noticia llegó a la plantación de Alabama donde trabajaba, todos los esclavos que no estaban débiles o enfermos se fueron de inmediato. Algunos de estos ex esclavos más jóvenes y saludables incluso se unieron de inmediato al ejército de la Unión. Sin embargo, debido a que su madre se había escapado, Annie y sus hermanas menores se quedaron bajo el cuidado de su ama. Esto puede que no haya sido el acto de caridad que parece ser. Esta misma ama intentó convencer a su esposo de no decirles a los esclavos que eran libres y luego hizo que los esclavos débiles y enfermos que quedaban en la plantación trabajaran en los campos. Después de que se sembraron los cultivos, algunos dueños de plantaciones les pidieron a sus ex esclavos que firmaran contratos que garantizaban que trabajarían en los cultivos hasta enero. Luego, durante la cosecha de otoño, la cosecha se repartiría como pago. Un trato así se menciona en el libro de 1911 del reverendo Irving E. Lowry, La vida en la vieja plantación en los días anteriores a la guerra, o una historia basada en hechos reales. Lowry dijo que su ex-amo intentó convencer a los esclavos de firmar los acuerdos, haciendo un largo discurso en el que les recordaba que él no era una mala persona. El dueño de la plantación señaló que nunca puso un capataz sobre ellos, nunca usó sabuesos y nunca vio separar a una madre de su hijo, ni a un esposo de su esposa. También les dijo que eran bienvenidos a quedarse en su plantación tanto tiempo como quisieran, y que cualquier maltrato que hubieran experimentado fuera de la plantación era culpa de ellos mismos y no de él. Aunque ese argumento pueda parecernos insuficiente, todos los ex esclavos excepto uno firmaron el contrato. Charles Hayes era dueño de una plantación a 16 millas al norte de Louisville, Kentucky. Como muchos dueños de esclavos, Hayes al principio decidió no contarles a sus esclavos sobre la emancipación. Sin embargo, después de unos días, cedió por miedo a ser arrestado. Según el ex esclavo Harry Smith en su libro de 1891, 50 años de esclavitud en los Estados Unidos de América, Hayes dio la noticia diciendo: «Estoy a punto de decirles algo que nunca esperé verme obligado a decirles en mi vida. Es esto: todos y cada uno, mujeres, hombres y niños que me pertenecen, son libres de ir a donde quieran». Smith también señaló que al mismo tiempo Hayes estaba maldiciendo el nombre de Lincoln y exclamando que si Lincoln estuviera ahí, lo mataría por quitarle a sus esclavos. Sin embargo, después de que Hayes se calmó, le dio acceso a toda la plantación a su reserva de whisky y, por lo que parece, organizó una fiesta bastante buena. Se describió como un gran jubileo en el que el ex-amo y todos los ex-esclavos se emborracharon juntos. Smith recuerda que todos vitoreaban a Abraham Lincoln, pero Hayes estaba demasiado borracho para darse cuenta. Al anochecer, los festejantes comenzaron a cantar y bailar, y siguieron así hasta la mañana. Según el diario de la Guerra Civil de James T. Ayers, Charles Hayes estuvo lejos de ser el único amo que intentó ocultar la noticia de la emancipación a sus esclavos. Ayers era un reclutador de la Unión que fue al sur para alistar a hombres recién liberados en el ejército de la Unión. Dadas las circunstancias, también a menudo terminaba siendo quien informaba a los ex-esclavos que, de hecho, ahora eran libres. En su diario del 7 de mayo de 1864, Ayers escribió sobre cómo difundió la noticia de la emancipación a un grupo de 4 ex-esclavos en una plantación cerca de Huntsville, Alabama. Logró esto mostrándoles un cartel que tenía una ilustración de esclavos liberados en un lado y una versión de 2 frases de la Proclamación de Emancipación en el otro. Ayers dice que los 4 hombres aceptaron alistarse, así que les dijo que reunieran sus cosas y les prometió que los protegería. Cuando su ex amo los encaró, Ayers sacó su revólver y, sonando como un héroe de película de acción, le dijo tranquilamente: «No le haré daño, señor, si se queda quieto, pero he venido por sus esclavos y a sus esclavos me los llevo». Se cree que Ayers reclutó a cientos de soldados negros para la causa de la Unión y difundió la noticia de la emancipación a miles antes de su muerte en septiembre de 1865. Según su autobiografía de 1901, De esclavo a líder, el primer día de libertad en la plantación de Virginia, donde nació Booker T. Washington, comenzó con una reunión sencilla y solemne. La reunión fue seguida por la lectura de la Proclamación de Emancipación por un funcionario del gobierno, y la noticia fue recibida inicialmente con bastante entusiasmo por los ahora ex-esclavos. Washington recordó que toda la familia del amo se había reunido en la veranda de la casa. Él tuvo la impresión de que estaban tristes, no por la pérdida de propiedad, sino más bien porque, en muchos sentidos, eran muy cercanos a algunos de los ex-esclavos quienes ahora se irían.
recordó a su madre besando a sus hijos, mientras lágrimas de alegría corrían por sus mejillas. Según Washington, durante algunos minutos hubo gran regocijo, agradecimiento y escenas de éxtasis desenfrenado, pero no había ningún sentimiento de amargura. De hecho, entre los esclavos había compasión por nuestros antiguos dueños. Sin embargo, una vez que pasó la alegría inicial, muchos de los exesclavos comenzaron a sentir ansiedad por lo que realmente significaría la libertad. Washington observó la gran responsabilidad de ser libres, de hacerse cargo de sí mismos, de tener que pensar y planear por sí mismos y por sus hijos, parecía apoderarse de ellos. Él notó que algunos de los esclavos tenían 70 u 80 años y no tenían fuerzas para ganarse la vida. Según las generosamente tituladas Memorias de Samuel Spofford Clement de 1908, que relatan experiencias interesantes en los días de la esclavitud y la libertad, el ex amo de Clement, Taswood Ward, le informó a él y a los demás esclavos de la plantación de Ward sobre su libertad, leyéndoles el periódico. Spofford recordó que cuando el señor y la señora Ward salieron de la casa, él tenía un periódico en la mano y ella estaba llorando. Caminaron hasta el frente de las escaleras y él dijo: «Hombres y mujeres, son tan libres como los pájaros que vuelan en el aire». Ward entonces levantó el periódico y leyó lo que decía. Les informó a los ex esclavos que Lee se había rendido ante Grant y que la Confederación del Sur había llegado a su fin. Luego les ofreció pagarles a los hombres para que se quedaran y ayudaran a cosechar los cultivos. Todos aceptaron la oferta, excepto un hombre, conocido solo como el tío Fendel. El hombre estaba preocupado de que los rebeldes pudieran volver a pelear y revocar su libertad. Ese es alguien que ya tiene mucha experiencia. Thomas Almond Ashby tenía 17 años cuando vio a su padre informar a los esclavos de la familia en la plantación de Front Royal, Virginia, que ahora todos eran libres. En sus memorias de 1914, Las campañas del Valle, Ashby recordó que su padre les dijo a los ex esclavos que ya no tenía control sobre ellos y que, en el futuro, les pagaría por sus servicios según las tarifas salariales establecidas por la comunidad. Les dijo que si deseaban quedarse trabajando para él, podían hacerlo el tiempo que quisieran, pero que si alguno de ellos deseaba buscar un nuevo hogar, no intentaría impedirles que se mudaran. El viejo Ashby además aseguró a las personas ahora libres que solo quería verlos prosperar y ser felices. También les advirtió sobre los cambios que traería la libertad y les instó a cultivar hábitos de ahorro y trabajo. Él creía que el trabajo duro los convertiría en ciudadanos útiles y les haría ganar respeto por sí mismos, lo cual es un consejo bastante irónico viniendo de un dueño de esclavos. Según Ashby, pasaron varios años antes de que todos los ex esclavos finalmente abandonaran la plantación. Una mujer conocida solo como tía Susan parecía tomarse en serio el consejo de Ashby sobre la frugalidad. Después de ahorrar el dinero que ganó durante 3 años lavando ropa y haciendo trabajos ligeros, en realidad pudo comprar una casita ordenada en la ciudad. Juneteenth, también conocido como el Día de la Emancipación o el Día de la Libertad, es un día festivo oficial en el estado de Texas y un día festivo no oficial en Estados Unidos que conmemora el 19 de junio de 1865. En esa fecha, el general de la Unión Gordon Granger leyó la proclamación federal que declaraba que la esclavitud había terminado en el estado de Texas. Aunque la proclamación de emancipación había terminado con la esclavitud en la Confederación más de 2 años antes, tomó tiempo para que la noticia llegara a todas las partes de los estados devastados por la guerra. La proclamación de Granger garantizaba la igualdad absoluta de derechos personales y derechos de propiedad entre los antiguos amos y los esclavos. También declaraba que la relación entre amo y esclavo quedaba oficialmente reemplazada por la de empleador y trabajador contratado. A finales del siglo XIX, Juneteenth era celebrado principalmente por la comunidad negra. Sin embargo, el movimiento por los derechos civiles de las décadas de 1950 y 1960 llevó a un renovado interés por la festividad en un público más amplio. En enero de 1980 se convirtió en un día festivo oficial en el estado de Texas. Y en el siglo XXI se ha convertido en un día ampliamente reconocido para celebrar los logros históricos de la comunidad negra y fomentar el respeto y el orgullo en todas las culturas. La trata atlántica de esclavos supuso que millones de africanos fueran arrancados de su tierra natal, enviados a través del océano y obligados a trabajar en condiciones brutales en las Américas. El viaje en sí, conocido como el Pasaje del Medio, fue una experiencia horrible, mortal e inhumana. Las condiciones en los barcos negreros eran sucias, aterradoras y no ofrecían ningún tipo de comodidad a los pasajeros esclavizados. Así que hoy vamos a echar un vistazo a la brutal miseria de la vida en los barcos de esclavos. La esclavitud formaba parte de la sociedad africana mucho antes de la llegada de los comerciantes de esclavos europeos.
Pero el tipo de esclavitud practicado en la tradición africana era muy diferente. Los cautivos, que podían ser deudores, prisioneros de guerra o prisioneros políticos, eran intercambiados dentro del continente como símbolo de riqueza, pero los esclavos no eran considerados propiedad. Con la llegada de comerciantes islámicos, los esclavos de África fueron transportados al Mediterráneo y más tarde a las Américas por comerciantes europeos. Cuando los europeos llegaron a África, primero intentaron saquear la zona ellos mismos. Esas incursiones no tuvieron mucho éxito, así que los europeos cambiaron de estrategia y empezaron a comprar personas esclavizadas a comerciantes de esclavos africanos en lugares como el Reino del Congo. La llegada de dinero europeo resultó sumamente tentadora y los comerciantes africanos empezaron a atacar zonas cercanas para capturar a más personas y venderlas a los europeos. Cautivos de toda África eran reunidos en ciudades portuarias para ser transportados a través del Océano Atlántico. Mientras se desplazaban de un lugar a otro en su viaje hacia la costa, los africanos esclavizados eran encadenados unos a otros en caravanas de esclavos. Las personas en estos trenes provenían de orígenes completamente diferentes, hablaban distintos idiomas y puede que nunca antes hubieran visto el océano. Otra cosa que es segura es que la mayoría nunca había estado en un barco como los que estaban a punto de abordar. Una vez en la ciudad portuaria, los esclavos eran llevados a los barcos y puestos bajo cubierta. Después de ser liberado, el exesclavo Oladua Equiano, quien fue activo en el movimiento abolicionista en Inglaterra en el siglo XVIII, escribió sobre sus experiencias. Cuando se trató de su viaje en un barco de esclavos, describió la confusión inicial y el impacto que sintió. Según Equiano, no estaba seguro si los hombres blancos iban a matarlo o comérselo. Una vez a bordo, vio, en sus propias palabras, una multitud de personas negras de todo tipo encadenadas entre sí, y en cada uno de sus rostros se expresaba abatimiento y tristeza. Estaba tan aterrorizado que se desmayó. Las cadenas que usaban en los africanos esclavizados le rozaban y se les clavaban en la piel, haciendo que moverse fuera doloroso. Con una tasa de mortalidad tan alta durante el pasaje del medio, muchos de los cautivos pronto se encontraban atados a los muertos. Los barcos esclavistas estaban diseñados para transportar a cientos de personas, pero por afán de lucro, normalmente estaban sumamente abarrotados. Los cautivos a menudo eran empacados en el barco tan apretadamente que no tenían más que unos cuantos pies para moverse, sentarse o dormir. Las condiciones eran tan estrechas que los esclavizados ni siquiera podían encontrar un balde para defecar o orinar, lo que los obligaba a permanecer en sus propios desechos. Los grabados que representaban las condiciones en el infame barco de Brooks, que más tarde fueron una prueba clave en el argumento contra el comercio de esclavos, mostraban cómo los esclavos debían ser colocados bajo cubierta y transportados en los barcos de esclavos. Antes de la aprobación de la Ley de Regulación de 1788, el Brooks transportaba más de 700 esclavos. Después de que se aprobó la ley, las regulaciones restringieron el número de cautivos a bordo a aproximadamente 450. En sus memorias, Equiano también describió lo que encontró cuando bajó a la cubierta inferior del barco de esclavos. Según el propio Equiano, lo primero que lo impactó fue un hedor infernal como nunca había experimentado en su vida. Era tan abrumador que no pudo comer y deseaba que lo que consideraba su último amigo, la muerte, lo liberara. Se sabe que a veces los esclavos eran llevados a la cubierta y bañados, si el clima lo permitía, pero no hacía mucha diferencia. Los lavados periódicos no bastaban ante las brutales condiciones. El castigo para los cautivos que no obedecían a la tripulación, intentaban escapar, no comían o mostraban cualquier señal de desafío, solía ser una flagelación. Cuando se negó a comer, Equiano fue castigado por dos hombres. Uno lo sujetó de las manos y le ató los pies, mientras el otro lo azotaba severamente. Según otra fuente, si los esclavos se negaban a participar en los ejercicios diarios considerados necesarios para preservar su salud, o si los hacían de mala gana o no se movían con agilidad, también eran azotados. A menudo se usaba un gato de 9 colas para administrar el castigo. También se empleaban con frecuencia hierros candentes y dispositivos de tortura para someter a los esclavizados. Cuando estallaban insurrecciones de vez en cuando, quienes participaban eran castigados con severidad. Sin embargo, muchos cautivos sentían que no tenían nada que perder y se rebelaban contra la tripulación sin importar los riesgos. Normalmente se enfrentaban a cañonazos, mosquetes y más derramamiento de sangre. A los cautivos solo se les permitía subir a cubierta cuando el clima lo permitía. De lo contrario, permanecían en el calor y el hedor bajo la cubierta. Con cientos de personas atadas juntas en un espacio tan pequeño, Equiano dijo que las cosas se volvían absolutamente pestilentes
y que las condiciones generaban enfermedades entre los cautivos. Según sus escritos, los espacios abarrotados, combinados con el calor del clima, eran literalmente asfixiantes. Las condiciones hacían que todos sudaran profusamente, y el aire pronto se volvía irrespirable por una variedad de olores repugnantes. Muchos de los esclavos se enfermaban y morían. Las condiciones inhumanas en los barcos de esclavos favorecían la propagación de enfermedades, especialmente la disentería, conocida en ese entonces como el flujo de vientre. En sus relatos de su tiempo en el mar, el comerciante de esclavos John Newton describe cómo numerosos cautivos morían debido al flujo de vientre y el temor a brotes que se extendían por el barco. Según un ex cirujano de barco, el piso de los cuartos estaba tan cubierto de sangre y mucosidad que provenían de ellos a consecuencia del flujo de vientre que parecía un matadero. Otras enfermedades como el escorbuto, la influenza, el sarampión, la malaria y la viruela también eran comunes, y la tasa de mortalidad en los barcos de esclavos llegaba hasta el 15%. Dada la oportunidad, muchos de los esclavizados intentaban quitarse la vida. Sin embargo, sus métodos variaban. Según John Newton, los cautivos podían negarse a comer, pero intentaban envenenarse. Otros intentaban saltar por la borda al mar. Para evitar esto, muchos barcos estaban equipados con redes antisuicidio. Incluso si alguien lograba pasar por las redes, muchos barcos enviaban botes para traerlos de vuelta. Y no era por razones altruistas. Para la tripulación, cualquier persona esclavizada que se perdiera en el camino significaba una reducción de las ganancias. Debido a que se consideraba que eran mejores para el trabajo, la mayoría de los cautivos eran hombres, pero también se esclavizaba a mujeres. En los barcos, los hombres y las mujeres eran mantenidos separados unos de otros. Las mujeres y las niñas a menudo no eran encadenadas como sus contrapartes masculinas, y en algunos barcos de esclavos, el capitán dormía en una hamaca sobre las niñas. Pero las mujeres enfrentaban algunos peligros que eran diferentes a los que enfrentaban los hombres. Es decir, podían ser agredidas sexualmente por la tripulación. John Newton registró una historia sobre uno de sus tripulantes que agredió a una mujer embarazada a bordo de su barco. Según Newton, un hombre llamado William Cooney sedujo a una esclava y la llevó a la habitación, yaciendo con ella como un animal a la vista de todo el alcázar. Como castigo por la ofensa, que Newton creía que era la primera de su tipo en su barco, hizo que Cooney fuera puesto en grilletes y juró: si algo le pasa a la mujer, se lo imputaré a él, porque ella estaba embarazada. Por razones de rentabilidad, mantener con vida a su carga humana durante todo el viaje era esencial. Los miembros de la tripulación hacían lo que fuera necesario para lograr que comieran. La dieta de los esclavos incluía pan, frijoles y carne salada. Si una persona se negaba a comer, la azotaban, tanto para castigarla como para demostrarles a los demás cautivos que la resistencia no era tolerada. Tomemos la historia de un esclavo que fue transportado en el Loyal George, un barco que cruzó el Atlántico hacia Barbados en 1727. Se negó a comer hasta que quedó reducido casi a piel y huesos y se enfermó. El capitán del barco, un tal Timoteo Tucker, se enfureció y empezó a temer que las acciones del esclavo pudieran inspirar a los otros 200 cautivos que tenía a bordo. Así que hizo que su grumete trajera un gran látigo de caballo para azotar al esclavo. Pero en este caso no funcionó. A pesar de que el capitán amenazó con matar al esclavo, el hombre simplemente respondió: Odoma, que en su propio idioma básicamente significaba así sea. Los miembros de la tripulación también obligaban a los esclavos a comer a la fuerza. Usaban un equipo especial llamado Speculum Oris, que era un aparato mecánico largo y delgado utilizado para abrir por la fuerza la garganta de quienes se resistían y así hacer que recibieran papilla y, por lo tanto, sustento. Después de al menos 6 a 8 semanas a bordo del barco, las personas esclavizadas llegaban a un puerto en las Américas y no sabían qué les iba a pasar después. Según Equiano, al principio los esclavos creían que iban a ser comidos, pero los traficantes trajeron a algunos esclavos mayores de tierra firme para calmarlos. Los esclavos mayores les dijeron que no iban a ser comidos, sino que iban a trabajar y que pronto bajarían a tierra, donde verían a muchas personas de sus propios países. Equiano recordó que este informe nos tranquilizó mucho, y efectivamente poco después de que desembarcamos, vimos africanos que hablaban toda clase de idiomas. Después de eso, los llevaron inmediatamente al patio de un comerciante, donde los encerraron juntos, como si fueran ovejas en un corral, sin importar el sexo ni la edad. En este punto, el viaje había terminado, pero la pesadilla de la esclavitud apenas comenzaba. Entre los años 1467 y 1615, el período Sengoku de Japón fue una época de guerra, intrigas políticas y enormes cambios. Los guerreros estaban muy solicitados y los samuráis servían al daimyo que gobernaba las tierras de Japón. El período marcó un cambio en la cultura samurái y alteró para siempre el curso de la historia japonesa.
En 1579, un hombre africano llegó a Japón, llamó la atención de Oda Nobunaga y ascendió en las filas de la clase guerrera hasta convertirse en el primer samurái extranjero en su historia. Hoy exploraremos la legendaria historia de Yasuke, uno de los primeros samuráis extranjeros en Japón. Convertirse en samurái en Japón no era una hazaña fácil. Los samuráis eran una casta única de guerreros que servían al daimyo de Japón y vivían según el código Bushido. A menudo entrenaban desde la infancia, y para 1603 los samuráis solo representaban el 10% de la población de Japón. Uno no podía simplemente tomar un par de espadas y decidir ser miembro de la clase guerrera de élite. Yasuke llegó a Japón en 1579 como asistente del misionero jesuita Alessandro Belignano. Su fuerza y complexión robusta causaron un gran impacto en el famoso señor de la guerra Oda Nobunaga. Para 1581, Nobunaga le otorgó a Yasuke el rango de samurái, convirtiéndolo en el primer ciudadano no japonés en recibir tan alto honor. Durante el período Sengoku, Oda Nobunaga pasó toda su vida adulta llevando a cabo una campaña para unificar Japón. Logró unir a la mitad del país bajo su gobierno, proporcionando estabilidad política a regiones caóticas en todo el territorio. El país se unificó después de su muerte principalmente debido a los acontecimientos que se pusieron en marcha durante su vida. Según los escasos registros históricos de la época, Nobunaga se enteró de Yasuke alrededor del 23 de marzo de 1581. La llegada de Yasuke a una iglesia jesuita generó gran interés entre los japoneses locales que no habían visto a alguien de su tamaño y piel más oscura. El daimyo estaba celebrando una audiencia en el cercano templo Honnoji cuando los sonidos de la multitud lo molestaron. El alboroto llevó a Nobunaga a mandar llamar a Yasuke. Según Thomas Lockley, el autor de Samurái Africano, la verdadera historia de Yasuke, un legendario guerrero negro en el Japón feudal. Nobunaga pudo haber creído que Yasuke era un guardián, un demonio o un dios de la prosperidad, como los que están representados por estatuas y templos negros. Cuando Nobunaga vio por primera vez la piel de Yasuke, asumió que estaba pintado de negro. Ordenó a Yasuke quitarse la camisa e hizo que los sirvientes le frotaran la piel para quitar lo que el señor de la guerra pensaba que era tinta negra. Está siendo irrazonable. Una vez que Nobunaga se dio cuenta de que la piel de Yasuke no estaba pintada, inmediatamente organizó un banquete en honor al hombre. Nobunaga quedó tan impresionado por la estatura y el comportamiento de Yasuke que lo convirtió en su vasallo, sirviente y guardaespaldas. La llegada de Yasuke a Japón fue sensacional. Era raro ver a alguien en Japón que tuviera su altura, complexión o color de piel. Atraía multitudes simplemente por su tamaño y presencia. Como muchas estatuas budistas a menudo eran representadas con piel negra, muchos lo veían como un visitante divino en su tierra. Según algunos relatos históricos, los edificios colapsaron por el peso de los espectadores y Yasuke tuvo que montar a caballo entre la multitud para escapar. Cuando llegó a Kioto, todo se llenó aún más de gente. La multitud de personas curiosas se volvió tan grande que la gente se subía unos sobre otros para poder ver a Yasuke. Estalló un gran disturbio en la ciudad porque la gente quería verlo y simplemente estar en su presencia. Yasuke tuvo que refugiarse de la multitud dentro de la iglesia jesuita, pero el grupo se salió de control. Según Lawrence Winkler, autor de Camino del Samurái, varias personas fueron aplastadas hasta la muerte mientras intentaban verlo. Valeriano se aseguró de que sus misioneros se adaptaran a la cultura que visitaban, así que Yasuke ya hablaba algo de japonés cuando llegó a Kioto. Mientras se adaptaba a su nueva vida, llegó a dominar el idioma japonés y rápidamente aprendió las costumbres de su nuevo hogar. No pasó mucho tiempo antes de que Yasuke tuviera una residencia privada y una katana. Nobunaga lo trataba como de la familia y le ordenó a su sobrino que le diera dinero a Yasuke. Eventualmente Yasuke recibió un honor muy prestigioso cuando fue invitado a cenar con Nobunaga, algo que solo los samuráis más privilegiados podían alcanzar. Yasuke no solo fue un gran guerrero al servicio de Oda Nobunaga, conoció a algunas otras figuras japonesas importantes mientras viajaba con Nobunaga. Después de la batalla de Tenmoku-san, la pareja conoció a Tokugawa Ieyasu, quien más tarde sería el fundador del shogunato Tokugawa y gobernaría un Japón unificado desde 1603 hasta 1867. Sin embargo, en ese momento Nobunaga era el señor de Ieyasu. Juntos, Nobunaga e Ieyasu fueron dos de los grandes unificadores de Japón. Los registros históricos no son claros sobre si Yasuke conoció al tercer unificador, el predecesor de Ieyasu, Toyotomi Hideyoshi. Pero no todo fueron encuentros agradables con figuras históricas famosas.
Yasuke tuvo la mala suerte de encontrarse con Akechi Mitsuhide, el general que se rebeló contra el clan Oda. Conocido como el asesino de Nobunaga, Mitsuhide tuvo un reinado de 13 días como shogun antes de ser derrotado por Hideyoshi en la batalla de Yamasaki. Poco después de su encuentro, los registros escritos de Yasuke desaparecieron de la historia documentada. Los verdaderos orígenes de Yasuke son inciertos. No existen relatos contemporáneos sobre su vida antes de llegar a Japón, y hay muy poca información más allá de lo que se registró en ese momento. Nadie sabe realmente de dónde vino ni cómo llegó al servicio de Villano, pero probablemente era un asistente o esclavo del sacerdote. Algunas fuentes sugieren que fue víctima del comercio de esclavos europeo o árabe. Todavía es tema de especulación en libros e historias sobre Yasuke hoy en día. Algunos relatos de la época sugieren que provenía del Congo, Angola o Etiopía. También pudo haber sido miembro de los Dinka de Sudán del Sur, ya que ellos están entre los hombres más altos de África. Pero lo más probable es que viniera de Mozambique, según la información de un relato de 1627 publicado por el jesuita padre François Solier. Sin embargo, el relato de Solier también es sospechoso, ya que la fuente de su información no está clara. La edad y el nombre de Yasuke también son un misterio. Diversas fuentes afirman que su edad oscila entre los 16 y los 28 años, y varias fuentes primarias se contradicen entre sí. En cuanto a su nombre, Yasuke podría ser una traducción fonética, también llamada una japonización de su nombre de nacimiento. Yasuke no solo era un guerrero magnífico, también era un gigante entre los hombres, superando por 14 pulgadas la estatura promedio del hombre japonés. Sumado a su fuerza y estatura, sin duda era un guerrero intimidante. Medía 1.88 metros de altura, o 6 shaku y 2 sun según las medidas de la época. Él sobresalía por encima del japonés promedio, que normalmente medía alrededor de 1.52 metros. Para darse una idea de lo alto que era en comparación con el japonés promedio, considere esto. Hoy en día la altura promedio de un estadounidense es de aproximadamente 1.75 metros. Pararse junto a un atleta profesional tan alto como Shaquille O'Neal, que mide 2.16 metros, o LeBron James, que solo mide 2.06 metros, le daría una idea de qué tan alto les parecía Yasuke a los japoneses. Luchando junto a Oda Nobunaga, Yasuke desempeñó un papel importante en la unificación de Japón. El éxito de Nobunaga como líder militar y político se debió en gran parte a su interés por las ideas y culturas extranjeras. Este interés influyó directamente en su relación positiva y el inmenso respeto que sentía por Yasuke, lo que a su vez hizo que Yasuke fuera una figura importante en la campaña de Nobunaga. Nobunaga estaba algo obsesionado con Occidente y tenía gusto por las cosas más refinadas de la vida. A veces le gustaba vestirse al estilo occidental y usar mesas y sillas occidentales. También tiene la distinción de ser uno de los primeros hombres japoneses registrados en haber bebido vino de una copa. Tengo que conseguir unas copas. Pero su obsesión con Occidente no terminó ahí. El interés de Nobunaga por Occidente también revolucionó la guerra en Japón. No solo hizo que Yasuke luchara a su lado, sino que su adopción de un arma larga, conocida como arcabuz, finalmente cambió algunas de sus tácticas de batalla. Él empleaba varias filas de tiradores para disparar al enemigo, mientras otros recargaban, dándole una ventaja en la batalla. ¿Quién dijo que no deberías llevar un arcabuz a una pelea de espadas? En 1582, las fuerzas combinadas de Oda Nobunaga y Tokugawa Ieyasu se enfrentaron en una batalla importante contra sus acérrimos enemigos, el clan Takeda. Liderado por Takeda Katsuyori, el clan resistió los esfuerzos de unificación de Nobunaga. Yasuke luchó en la batalla y ayudó a asegurar la victoria para sus fuerzas combinadas. Takeda prendió fuego al castillo y escapó, solo para morir por su propia mano al hacer su última resistencia en otra de sus fortalezas. Más tarde ese año, Akechi Mitsuhide traicionó a Nobunaga en el templo Honnoji en Kioto. Cuando el ejército de Mitsuhide, de 13.000 hombres, rodeó y atacó el templo, Yasuke luchó junto al daimyo. Uno de los hombres de Mitsuhide logró clavarle una flecha en la espalda a Nobunaga. Se sacó la flecha y, debido a la gravedad de la herida, se dio cuenta de que la muerte era inminente. Nobunaga entonces cometió seppuku. Yasuke luchó para proteger a Nobunaga, pero finalmente escapó al castillo Azuchi con el hijo del daimyo, Oda Nobutada. El samurái tenía la intención de servir a Nobutada, pero los hombres de Mitsuhide los emboscaron. Fueron superados y perdieron la batalla. Nobutada cometió seppuku, tal como lo hizo su padre antes que él. Existen varias teorías sobre por qué Mitsuhide traicionó a Nobunaga. Quizá fue por ambición o por un resentimiento personal.
Tal vez estaba protegiendo a la corte imperial o siguiendo instrucciones secretas de actores externos. Sin importar la razón, Mitsuhide tuvo que enfrentar las consecuencias tarde o temprano. Tan solo 13 días después del golpe, Toyotomi Hideyoshi se alió con el clan Mori y se apresuró a vengar la muerte de Nobunaga. Con aliados leales del clan Oda y un ejército de 20.000 hombres, Hideyoshi se enfrentó a Mitsuhide en la batalla de Yamasaki. Hideyoshi diezmó las fuerzas de Mitsuhide, derrotando al enemigo apenas 2 horas después de que la batalla había comenzado. Mientras Mitsuhide huía de la batalla, el líder de bandidos Nakamura Chobe lo abatió. Eso solo demuestra que nadie se mete con el segundo gran unificador de Japón y vive para contarlo. La batalla en el castillo Azuchi terminó en derrota para las fuerzas de Oda Nobutada. Después de que Nobutada cometió seppuku, se esperaba que Yasuke hiciera lo mismo. Sin embargo, Yasuke no se dio cuenta de eso. En cambio, Yasuke siguió la tradición occidental y entregó su espada a los vencedores. Mitsuhide no quedó impresionado por el samurái y decidió que Yasuke no tenía que quitarse la vida por 2 razones. No era japonés y desconocía el ritual. Mitsuhide también actuó de manera despectiva hacia Yasuke y no lo trató con la misma dignidad ni respeto que recibía de Nobunaga. Mitsuhide ordenó a sus hombres que llevaran a Yasuke a la iglesia jesuita, a la que él se refería como el Templo de los Bárbaros del Sur. Los informes de la época indican que los jesuitas estaban agradecidos de verlo con vida, dando gracias a Dios por su regreso sano y salvo. Poco después, Yasuke desapareció de los registros históricos. Las leyendas más poderosas perduran a través de los años, y la historia de Yasuke todavía resuena hoy en día. Su leyenda cobró nueva vida en el siglo XX gracias a un libro infantil galardonado. Escrito por Kurusu Yoshio, Kurosuke relata creativamente la historia para una generación más joven. El libro sigue a una versión ficticia de Yasuke llamada Kuro-san Yasuke o Kurosuke. Kurosuke llega a Japón y se convierte en asistente de Nobunaga. El héroe trabajador y alegre sigue a Nobunaga y lucha en la batalla del templo Honnoji. Al final de la batalla, Nobunaga comete seppuku, una escena que probablemente no encontrarías en la mayoría de los libros infantiles modernos. La historia termina con la conmovedora escena de Kurosuke llorando en silencio mientras sueña con sus padres en África. Aunque el libro es un relato ficticio de la vida de Yasuke, logró llevar la leyenda al siglo XX con una historia emocionante y conmovedora basada en un personaje histórico asombroso. El 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln fue asesinado a tiros por John Wilkes Booth, un simpatizante confederado. El sucesor de Lincoln, Andrew Johnson, abandonó los planes de reconstrucción de su predecesor y, al final, demostró ser incapaz de unificar a la nación profundamente dividida. Los estados del sur rápidamente implementaron una avalancha de nuevos mecanismos legales diseñados para mantener el poder económico de los terratenientes sureños y oprimir a los afroamericanos. Los efectos del período de la reconstrucción darían forma al sur de los Estados Unidos hasta el día de hoy. Hoy vamos a echar un vistazo a cómo era realmente la vida en el sur durante la reconstrucción. Ya fuera por ignorancia, prejuicio o por vivir detrás de un grueso muro de negación, muchos miembros de la élite sureña creían que sus esclavos estaban perfectamente bien viviendo en la esclavitud, mientras que el movimiento abolicionista echó raíces a finales del siglo XVIII y la prohibición de la esclavitud ya había sido codificada en todos los estados del norte alrededor del cambio de siglo. Algunos terratenientes de la élite sureña se burlaban de la idea, estando muy seguros de que sus esclavos eran felices justo donde estaban. Así que, cuando se aprobó la 13ª enmienda en 1865, aboliendo la esclavitud y la servidumbre involuntaria en todo Estados Unidos, esos miembros de la élite sureña estaban bastante confundidos cuando sus antiguos esclavos dejaron el trabajo y se fueron. Este shock rápidamente se convirtió en un resentimiento creciente que se dirigió hacia esos esclavos liberados que realmente querían buscar la libertad. Ese resentimiento se convirtió en acción cuando esos terratenientes buscaron medios legales alternativos para restablecer su control sobre la población negra y así asegurar la mano de obra barata de la que dependían. Aquellos que visitaron el sur antes de la Guerra Civil, a menudo notaban la actitud cálida y hospitalaria de la región hacia los visitantes, si eran blancos. Sin embargo, cuando terminó la Guerra Civil, esa alegría de todos los días desapareció, junto con el dinero que antes llenaba los bolsillos de los terratenientes del sur. Un colaborador de Scribner's Monthly incluso escribió que ya no existía el espíritu para mantener la hospitalidad grandiosa y sin límites que antes era tan característica del sur, porque era una vida grandiosa y señorial,
la del dueño de una plantación de azúcar, llena de cultura, placer y una forma de vida refinada. Pero ahora, en otras palabras, la vida se vuelve más difícil sin el trabajo esclavo. En cuanto a las comunidades negras del sur, su esperanza y optimismo iniciales por la victoria del norte en la guerra civil se desvanecieron cuando los beneficios económicos esperados no se materializaron. En 1865, el Congreso estableció la Oficina de los Libertos para ayudar a millones de antiguos esclavos negros y blancos pobres después de la Guerra Civil. La oficina proporcionó alimentos, vivienda y ayuda médica, estableció escuelas, negoció contratos laborales y ofreció asistencia legal. También ayudó a los exesclavos a establecerse en tierras liberadas durante la guerra. Entre 1865 y 1870, la Oficina de los Libertos fundó y administró más de 3.000 escuelas en todo el sur. Estas escuelas fueron creadas para el aprendizaje en todos los niveles, y fue durante este tiempo que se establecieron la Universidad Fisk, la Universidad Howard, la Universidad Hampton y varias de las primeras universidades para personas negras del país. Aunque la creación de estas escuelas fue un logro, muchas no recibieron apoyo de sus gobiernos estatales, que a menudo les eran hostiles. A menudo no había suficiente dinero para edificios adecuados, mucho menos para maestros calificados o libros. Incluso con esas deficiencias, la asistencia de estudiantes negros se disparó. Y mientras que el número de estudiantes de minorías aumentó durante la reconstrucción, la asistencia de estudiantes blancos disminuyó. La economía en el sur anterior a la guerra civil básicamente se reducía a un pequeño grupo de terratenientes adinerados que ganaban mucho dinero explotando mano de obra barata mediante la esclavitud. Cuando terminó la guerra civil y el Congreso prohibió la esclavitud, esos terratenientes blancos que antes eran ricos vieron que sus ingresos disminuyeron considerablemente. Para empeorar las cosas, la mayoría de la élite sureña había convertido sus fortunas en la ahora inútil moneda confederada cuando el sur se separó. Debieron haberlo puesto en Bitcoin. Se estima que la pérdida acumulada de riqueza para todos los involucrados fue de $500 millones. Por supuesto, estos miembros de la élite todavía poseían extensas áreas de tierras agrícolas, que era precisamente el activo que aprovecharían para restablecer sus fortunas. Mientras que los historiadores creen que Abraham Lincoln habría incluido una supervisión federal considerable durante los años de la reconstrucción, ese no era el estilo de Andrés Johnson. Johnson creía que, aparte de hacer cumplir la abolición de la esclavitud, jurar lealtad pública a la Unión y pagar sus deudas, a los estados del sur se les debería permitir reconstruir su infraestructura sin interferencia del gobierno federal. Como resultado, los líderes políticos de cada estado se propusieron restablecer el viejo sur en una nueva forma. Las personas negras eran técnicamente libres, pero no se les permitiría votar ni ocupar cargos públicos. Cualquier tierra que hubiera sido otorgada por las tropas federales finalmente fue devuelta a los dueños anteriores. Las acciones de Johnson finalmente hicieron que fuera sometido a juicio político por la Cámara y el Senado controlados por los republicanos, pero el daño ya estaba hecho. Su falta de atención contribuyó a la creación de miles de libertos que no tenían propiedad ni los medios para adquirirla. En los primeros años de la reconstrucción, los norteños, muchos de los cuales eran ex soldados de la Unión, se mudaron al sur para ganar algo de dinero y ejercer influencia política sobre la región. Llamados así por sus característicos bolsos de alfombra, estos carpetbaggers trabajaban como comerciantes, maestros, periodistas y más. Aunque fueron recibidos con hostilidad por los locales, fueron fundamentales para educar a una nueva generación de jóvenes negros y ayudarlos a involucrarse y encontrar un lugar en la política local. Cuando la economía del sur colapsó, las mujeres sureñas de la élite, muchas de las cuales habían llevado una vida de privilegios, se vieron obligadas a realizar tareas domésticas que siempre habían sido hechas por esclavos. Esto significó aprender a bombear agua, limpiar sus casas, preparar comidas y encargarse de una variedad de otras tareas manuales. Algunas de estas mujeres negociaron con sus antiguas esclavas domésticas para que se quedaran, de la misma manera en que sus esposos podían haber negociado la repartición de tierras con los antiguos esclavos. Y debido a que muchos hombres quedaron incapacitados como resultado de las heridas sufridas en la guerra, algunas mujeres tuvieron que hacerse cargo de la tierra que había quedado sin atender. Los terratenientes blancos del sur tenían miles de acres de tierra y las herramientas para cultivarla, pero no tenían dinero para pagarle a la gente para que trabajara. El dinero confederado valía menos que el papel en el que estaba impreso. Mientras tanto, los afroamericanos recién liberados, muchos de los cuales no tenían más habilidades que las que habían desarrollado cuando eran esclavos, necesitaban una manera de ganarse la vida. Como resultado,
Los antiguos dueños de esclavos a menudo llegaban a un acuerdo con sus antiguos esclavos. A este arreglo se le llamó aparcería. El día promedio de un aparcero negro estaba lleno de trabajo en una parcela de tierra que técnicamente era suya, siempre y cuando le entregara al verdadero dueño suficiente cosecha al final de la temporada. Sin embargo, las herramientas que usaban a menudo eran rentadas a crédito porque no tenían dinero. Como era casi imposible para estos aparceros alimentar a su familia y ganar suficiente dinero para pagarle al dueño de la tierra por las herramientas, se desarrolló un ciclo de deuda que dejó a las personas negras liberadas económicamente dependientes de los terratenientes del sur. Bien, aunque algunos consideran que la reconstrucción fue un desastre total, sí salieron algunas cosas buenas de ella. Una de esas cosas fue que muchas familias negras que habían sido separadas por la esclavitud finalmente pudieron reunirse. En los años posteriores a la guerra, los exesclavos se encontraron con opciones que antes eran impensables. Tuvieron la oportunidad de salir de los cuartos de esclavos, construir casas individuales en sus propios terrenos, casarse entre ellos y, al menos en teoría, formar familias sin temor a represalias. En algunos casos, el caos que siguió a la guerra civil vio a los esclavos levantarse y tomar por la fuerza la tierra y la casa de sus antiguos dueños. Aunque eso pueda sonar como justicia poética, al presidente Johnson no le gustó ese poema. La amnistía para los terratenientes sureños derrotados a cambio de lealtad a la Unión, junto con la simple política, llevó al presidente Johnson a ordenar a las tropas federales que intervinieran y devolvieran las tierras confiscadas a los antiguos dueños de esclavos a quienes pertenecían anteriormente. Por razones similares, Johnson también revirtió el plan de redistribución de tierras de William Tecumseh Sherman que se había implementado con las órdenes especiales de campaña número 15 durante la guerra. Más tarde, varios esfuerzos legislativos para la redistribución de tierras no lograron obtener el apoyo político necesario. Los intereses estaban divididos entre apaciguar y reconciliarse con el sur y el deseo de los republicanos radicales de desmantelar el sistema de plantación. Y como resultado, la mayoría de los esclavos se quedaron con pocas oportunidades de poseer tierras en el sur, obligados ya sea a una vida de aparcería o a mudarse en busca de mejores oportunidades, pero contaban con pocas habilidades o recursos para hacerlo. Aunque los sureños negros ahora eran técnicamente libres bajo la ley federal, la realidad en el terreno era muy diferente. Estados como Mississippi aprobaron regulaciones que obligaban a las personas negras a obtener pruebas escritas de empleo cada enero. Aquellas personas negras que fueran encontradas trabajando sin dicho contrato, o cualquiera que eligiera dejar la propiedad donde trabajaban antes de que terminara su contrato, perdería cualquier ganancia previa y se expondría a ser arrestado. El efecto neto fue que muchos aparceros negros descubrieron que su vida cotidiana se parecía mucho a sus días como esclavos. Seguían trabajando la misma tierra y, en la práctica, no podían irse. Los negros libres que querían encontrar trabajo fuera de la agricultura se enfrentaban aún a algunos problemas. Tenían recursos financieros limitados y sus habilidades estaban principalmente relacionadas con el trabajo agrícola. Además, sus gobiernos locales trabajaban arduamente para asegurarse de que el cambio no fuera fácil para ellos. Por ejemplo, durante la reconstrucción en Carolina del Sur, la legislatura aprobó una ley que obligaba a los negros que trabajaran en algo distinto a la agricultura o el servicio doméstico a pagar un impuesto de hasta $1 al año. Esto significaba que las personas negras que se mudaban a Charleston en busca de un puesto administrativo o de oficina, o que intentaban convertirse en artistas o artesanos, encontraban que sus aspiraciones estaban cargadas con una formidable carga económica. Varios estados en todo el sur aprobaron leyes que legalizaban que las personas negras cumplieran sus condenas trabajando en plantaciones. Así que cualquier artesano negro que no pudiera pagar sus impuestos, cualquier exesclavo arrestado y condenado por vagancia, o cualquier aparcero que no pudiera pagar su renta, podía ser arrestado y sentenciado a trabajar en una plantación. Esto se ve familiar. No acabamos de librar una guerra para terminar con eso. Para aquellos sureños que no poseían tierras, el final de la guerra no trajo ningún cambio inmediato a su vida diaria, pero eso no duraría mucho tiempo. Las cosechas de los agricultores negros libres que entraron al mercado aumentaron la competencia, creando una presión a la baja en los precios. Esto impactó la vida de los agricultores blancos pobres del sur. La competencia entre estos grupos, ambos luchando por sobrevivir, generó resentimiento entre los negros y los blancos pobres. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué salió bien y qué salió mal con la reconstrucción? Cuéntanos en los comentarios de abajo y, ya que estás aquí, revisa algunos de estos otros videos de nuestra extraña historia.